somos uno en el amor divino. La iglesia de Jesús en el mundo, un solo cuerpo. Hola, hola, bienvenidos a este segundo episodio de este podcast, La Iglesia. Queremos agradecer a las personas que estuvieron con nosotros en el primer episodio. De verdad que poder leer sus comentarios, poder saber y ver la cantidad de visitas y aún lo que nos hablaban a nosotros de lo que estaba haciendo Dios, de lo que hizo el testimonio de nosotros, fue para nosotros una alegría muy, muy grande. Hola, amor, ¿cómo estás? Bien, amor, gracias a Dios. Y sí, muy felices por todo lo que escuchamos y vimos. Hay personas que han sido bendecidas a través de este contenido y queremos seguir bendiciendo a las personas, ya saben, sean personas pertenecientes a la iglesia o aún aquellos que no han ido a una iglesia y que no conocen de Jesús, que puedan tener idea de quién es Dios, quién es Jesús, qué ha hecho, qué hace y qué sigue haciendo por nosotros, y que podemos todos ser bendecidos de parte de Dios de diferentes maneras. Y este es un medio en el que hoy se mueve el mundo, y por eso estamos intentando evangelizar o llevar este tipo de contenido para que las diferentes personas que lo vean puedan entender y saber qué es la iglesia. Y ayer nos decía, ¿no? Un joven, un chico de 16 años que había estado conectado y que le había agradado mucho el contenido. Y esa es la idea, ¿no? Poder llegar a todas las personas sin importar su edad, sin importar su condición, poder hablarle desde lo que nosotros hemos vivido, desde lo que nosotros hemos aprendido. Y ya para terminar, yo creo que un poquito acerca del episodio anterior, hubo un comentario de alguien que dice acá: el alcohol no ahoga las penas, más bien te ahoga con todo y tus penas. Y qué bueno que entre ustedes, junto con nosotros, podamos construir una comunidad donde aportamos, donde nuestras ideas son tan escuchadas y tan válidas y tan importantes que podemos crecer y aprender juntos de lo que hemos construido también en nuestras vidas. Así es. Y hoy pues queremos hablar un poco acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Para muchos el entender qué es la iglesia genera conflicto. Hay muchas personas que no saben qué es la iglesia, no tienen idea qué es la iglesia. Y hay muchos conceptos acerca de eso. Así que queremos hablar un poco de qué es la iglesia. Así es, y como el nombre del podcast, ¿no? La iglesia, pues vamos a hablar de qué es la iglesia. Y vamos a partir desde la verdad que la iglesia fue establecida hace muchísimos años atrás por Jesús. Empecemos por entender que la iglesia no es una estructura. La iglesia no es un lugar. Así es. La iglesia no son ladrillos. La iglesia es cada una de las personas que componen una fe. Y una fe establecida y fundamentada en Jesús. La iglesia nace como el cuerpo de Cristo. Y así lo habla la palabra de Dios, que es la Biblia. Es el cuerpo, y cada uno de nosotros, cada uno de los que creen en Jesús, que tienen una fe verdadera, hacen parte de ese cuerpo. Así, todos podemos decir que somos la iglesia, ¿verdad? Sí, todos. Cada persona que compone una comunidad de fe es la iglesia. No Así es un edificio, no es una estructura. Es un organismo vivo. Nosotros, vuelvo y valga hacer énfasis en esta verdad, nosotros somos parte de lo que se estableció hace más de 2000 años. Y creemos que los que creen en Jesús, creemos que los que somos hechos hijos de Dios, hacemos parte de la iglesia universal de Jesucristo. Porque sí, tenemos
en nuestra actualidad sabemos y conocemos que hay muchas denominaciones, pero lo que realmente estableció Jesús fue una iglesia, una única iglesia, y de eso queremos estar hablando en el transcurso de este podcast, porque a veces pensamos que nuestra denominación es la correcta, ¿sí? Y a veces vemos a los que están al lado y no los tenemos en cuenta. Se nos olvidó lo que Jesús estableció, se nos olvidó la unidad, se nos olvidó el amor que debe caracterizar a los hijos de Dios. Entonces, la iglesia no es una denominación, no es esta, no es la otra. La iglesia es lo que estableció Jesús a través de sus discípulos. Y esa iglesia se ha venido regando a lo largo del tiempo y en todos los lugares. Por eso hay que tener cuidado, amor y empatía con las personas que no van al mismo lugar donde yo voy o al mismo lugar donde yo pertenezco, sino que están en otra congregación, en otra llamada congregación. ¿Qué opinas tú de eso, amor? Bueno, realmente todo lo que tú dices es realmente lo que es la iglesia, ¿no? Tú decías que los creyentes en Jesucristo. Y la Biblia dice que Cristo es la cabeza y que el cuerpo es la iglesia, es decir, el cuerpo que somos nosotros, estamos bajo la cabeza que es Jesucristo. Toda persona, todo creyente, sin importar la denominación, debe creer en Jesús. Si una persona no cree en Jesús, pues no hace parte de la iglesia. Nosotros, la iglesia, somos un organismo vivo que crece, ¿sí? Es un organismo que vive unido, que vive junto. Entonces, el tema de la definición de qué es la iglesia es que no es un edificio, no es una estructura. La iglesia somos las personas que asistimos a un lugar para conocer a Jesús y hacer parte de ese cuerpo u organismo vivo. Y qué bonito como tú lo describes, ¿no? El cuerpo, ¿no? Entonces, y hablabas un poquito tú de eso, ¿no? Sin importar denominación, pero tampoco sin importar raza, sin importar nacionalidad, sin importar lugar ni condición. La iglesia somos todos los que hemos creído en lo que Dios hizo a través de Jesús. La iglesia somos los que creemos que un día Jesús vino y fue a morir en una cruz. Esa es la iglesia. Y como tú lo dices, somos un cuerpo, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de un cuerpo, yo me imagino el cuerpo humano, ¿cierto? Entonces, no todos somos iguales. No todos tenemos las mismas funciones. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los mismos talentos, pero siendo parte de un cuerpo, somos tan importantes para Dios. Y eso se nos ha olvidado. Alguna vez en la vida alguien me dijo, no somos imprescindibles, y tiene razón. Nadie es imprescindible en lo que Dios quiere establecer en la iglesia, pero sí somos importantes. Así es. Porque así como mi uñita es importante o mi dedo meñique es importante, luego es importante el corazón, luego es importante el riñón, y eso es lo que hace parte de un cuerpo. Y así somos nosotros, los hijos de Dios, parte de ese cuerpo e importantes para el plan de Dios en la vida del ser humano. Bueno, es hermoso poder definir la iglesia de esta manera, que es la definición bíblica, ¿verdad? Es un organismo vivo que cree en Jesús y que camina como Jesús. Así es. Realmente no importa la denominación, Jesús está interesado en que la iglesia sea una, que todos podamos saber que somos la iglesia de Jesús y que Jesús es el que está sobre nosotros. Es muy bonito. Ahora, dime tú cómo piensas, cómo es la iglesia. Porque muchas personas dicen o no han podido ir a una iglesia y dicen, bueno, ¿cómo es la iglesia? Y hay muchos tabú acerca de cómo es la iglesia.
Yo he escuchado cosas que son un poco raras, ¿no? Y te cuento que antes de yo conocer la iglesia o de cómo es la iglesia realmente, yo decía, es que en la iglesia va un poco de gente allá fanática, loca o hipócritas. Muchos dicen que en la iglesia hay muchos hipócritas, pero quiero decirte algo, amor, y eso lo sabemos todos, en todo lugar hay hipócritas. Entonces la gente no quiere acercarse a la iglesia porque dice que hay muchos hipócritas, pero van al gimnasio, van al centro comercial, van al supermercado. ¿Y en qué se diferencian las personas de ese lugar al de una iglesia? Siempre hemos tratado de definirlo de alguna manera, ¿no? Y la iglesia es un lugar donde todas las personas que van allí van porque necesitan de Dios, necesitan la comunión con Dios y necesitan conocer a Jesús. Así llegamos nosotros a la iglesia, ¿verdad? Así es, y yo agregaría algo a lo que tú acabas de decir. Y bueno, no sé si nuestros oyentes escuchan sirenas, porque vivimos en una ciudad tan congestionada que a veces es tan complejo tener como ese ruido, ese silencio, y más en el caso que estamos grabando esto. Pero nosotros aquí afuera escuchamos sirenas, y ahora que tú decías que la iglesia no es perfecta, yo me imaginaba la iglesia como un hospital. ¿A dónde llevan a los enfermos? Al hospital. ¿A dónde llevan a los que están graves? Al hospital. Así es. Y ustedes escuchaban o tenían la oportunidad de escuchar parte del testimonio de nosotros, y ustedes podían ver y comprobar por boca de nosotros que nosotros estábamos enfermos. Nosotros estábamos absolutamente enfermos por el corazón, enfermos de dolor, enfermos de todo lo que habíamos vivido, el orgullo, de lo que hemos vivido o lo que vivimos en el transcurso de nuestra vida, hasta que alguien nos llevó a ese hospital. Porque podemos ver la iglesia como ese hospital, donde hay un médico de médicos, donde hay un doctor que puede sanar cualquier herida, que puede intervenir en lo profundo del corazón para hacer ese cambio, para transformar nuestras vidas. Entonces es importante entender que la iglesia no es un lugar de perfección. La iglesia no es un lugar donde va gente perfecta, porque no hay gente perfecta. Tú decías que vienen hipócritas, claro. Y también hacías una referencia al gimnasio, al colegio, a la universidad, al trabajo, en todo lugar. ¿Por qué? Porque el ser humano no es perfecto. El ser humano, todos tenemos debilidades, todos tenemos situaciones que tenemos que mejorar. Y eso es lo que la iglesia... Esa es la palabra, mejorar. Exacto. Eso es lo que la iglesia de Jesús quiere hacer. No volvernos perfectos, porque ninguno va a ser perfecto, pero sí mejorar nuestra condición, mejorar en nuestra identidad, mejorar en nuestra dignidad, mejorar en nuestro interior. ¿Para qué? Para poder vivir una vida mejor. Así es. Y puede existir mucho definición teológica de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero la idea de estos contenidos es que todos podamos entender lo que estamos hablando. Por eso hablamos del hospital, hablamos de ese tipo de comentarios de que yo no voy a la iglesia porque hay hipocresía. Bueno, allí estamos porque necesitamos ser transformados. El único perfecto es Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Y el resto de nosotros estamos en la iglesia porque necesitamos ser transformados. Necesitamos cambiar nuestra vida, nuestro corazón. Necesitamos cambiar nuestra mente. Ahora, el modelo bíblico de la iglesia o de una comunidad de creyentes está basada en el amor. Así es. Jesús es amor. Jesús fue a la cruz por amor. El fundamento de la iglesia, que es Jesús, nos enseña que la iglesia debe ser una comunidad de amor. Dice Jesús en la Biblia
en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Entonces, en la iglesia encontramos el amor de Jesús replicado en las personas o en los creyentes que van a la iglesia. Así es. Nosotros, los que somos creyentes, debemos reflejar el amor de Jesús y poder tomar a esa persona que viene herida, que viene maltratada, que viene dolida, que viene con problemas, y abrazarla con amor y decirle: estás en el lugar seguro donde juntos vamos a caminar en una transformación. Por el amor que Jesús me dio a mí, yo te voy a dar amor a ti. Así es. Y te voy a cuidar y te voy a ayudar. Esa es realmente la iglesia. Así es la iglesia. Ese debería ser el ideal, así es, amorcito, porque a veces nos olvidamos de eso y tú hablas de algo que es muy fundamental y que debe existir en la iglesia. La iglesia debe estar basada, debe estar levantada en el amor de Dios. Así es. Y el amor de Dios se debe ver no como algo pasional o como algo sensorial, que es lo que el mundo piensa y define como amor, ¿sí? El amor no se siente. El amor es algo que yo decido tener. Y dentro del amor yo tengo que entender que el amor, y lo dice 1 Corintios 13, es sufrido, que el amor perdona, que el amor no es jactancioso ni ostentoso. Y parte de todas estas características, por decirlas de alguna manera, es lo que se está viendo en la iglesia. En la iglesia hay orgullo, en la iglesia hay a veces como ese ansia de poder, y se nos olvida lo que Jesús estableció y que tú muy bien lo dices. El amor debe perdonar. El amor debe tener compasión, el amor debe tener misericordia, el amor debe creer en las personas, debe tener fe, pero es algo que a medida que ha pasado el tiempo se ha dejado. Y por eso también dice la palabra de Dios que el amor se ha enfriado. Ahora nosotros como iglesia debemos volver a encender y buscar encender ese fuego que Jesús dejó con la iglesia del primer siglo, donde todos eran unidos, donde todos compartían. No habían denominaciones, no habían diferencias, no habían distinciones. Había un cuerpo, una unidad, que se complementaban los unos a los otros, que se apoyaban, que se amaban, que se aceptaban a pesar de sus diferencias. Y es algo que ahora nos cuesta a nosotros. Aceptarte a ti con tus diferencias es algo que me cuesta a mí. Y por eso vemos a veces tan distorsionada la iglesia, y por eso a veces, aún nosotros siendo parte de la iglesia, no somos testimonio para los que están afuera. Porque dicen, pues no hay diferencia. Pero qué bonito poder recordar esos principios y sobre todo lo que fundamentó la creación de la iglesia. Así es. Muchas personas se preguntan, ¿no? ¿Pero quién fundó la iglesia? Y hay varias teorías acerca de eso, ¿no? Unos dicen que es fulanito, otros dicen que es... Pero no, la iglesia la fundó Jesús. Porque Jesús es el fundamento de la iglesia, Él es el fundador, Él es la roca, la base sobre la cual se crea la iglesia. Y vale la pena aclarar que la iglesia no empieza en el deseo de un hombre, de una denominación o de, no sé cómo llamarlo, de una organización. La iglesia como tal empieza con Jesús y sus discípulos. Jesús es el fundamento y los discípulos un día están reunidos y bíblicamente lo llaman el día de Pentecostés. Y allí en ese momento, cuando están reunidos, desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Y más de 3,000 personas se convierten ese día y empiezan a predicar la palabra de Dios. Empiezan a dar testimonio de Dios. Ahí empieza la iglesia. La iglesia no empieza con ningún hombre. La iglesia no es de ningún hombre, sino que el
el fundador es Jesús y es iniciada con los discípulos en este momento. Y es bonito, ¿no? Y es bueno recordar las escrituras para tener clara esto que tú estás afirmando. Pedro y Jesús estaban reunidos y Pedro hace una declaración. Pedro dice que reconoce a Jesús como el Mesías. Y ahí es donde Jesús dice, sobre ti levantaré la iglesia. Pero no era sobre Pedro, era sobre la declaración que Pedro había dicho o que había hecho de que Jesús era el Mesías. Ahora tú traes el Pentecostés, que era que sucedió en ese aposento alto con los discípulos, los seguidores reunidos que estaban unánimes. Y volvemos a la misma palabra, unidad. Estaban en el mismo sentir, y esa unidad y ese amor y ese estar de acuerdo, porque eso es lo que nos falta también en este tiempo, ponernos de acuerdo. Entonces esa unidad y eso estar de acuerdo hace que sobre ellos eso le agrada a Dios. Ahí podríamos, eso hace parte de Dios, perdóname mi amor. Ahí podríamos resumir que no hay denominaciones válidas. En la iglesia somos todos los que creemos en Jesús y caminamos como Jesús lo dice, ¿verdad? Y es importante reconocer que en ese tiempo, que en ese Pentecostés, habían personas de diferentes lugares, de diferentes nacionalidades, y a pesar de eso, hubo unidad, hubo coinonía, hubo amor, hubo aceptación. Ahí se vio el poder de Dios y Dios lo vio. Y debió haber sido tan especial, tan bonito, que como lo acabas de decir tú, mi amor, Dios envió su Espíritu Santo. Y lo importante de esto, de recordar que la iglesia necesita al Espíritu Santo. Amén. Así es. Entonces, eso es la iglesia. Ahora, otra pregunta que surge es, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿O qué hace la iglesia? ¿Verdad? Porque muchas personas creen que la iglesia es una fundación de donativos, de voy a la iglesia para que me den porque estoy necesitado. Pero aunque hace parte de la comunidad de creyentes el ayudar, también hay otras cosas de fondo, ¿no? La iglesia está llamada para adorar a Dios. Así es. Para adorar a Dios, no a un hombre. Y esto tiene que ser claro. Los hombres, por más figuras eclesiales que sean, no estamos llamados a adorar a ningún hombre que sea de alta posición o que la gente lo admire, porque resultan las personas idolatrando a los hombres más que a Dios. Entonces, realmente Jesucristo nos invita a que la iglesia sea un lugar de adoración para Dios y no para los hombres. En el mundo y en cualquier denominación, la adoración total es para Dios, para Jesús. Eso es lo que hace la iglesia, enseñar que a Dios se le adora, pero a los hombres no. Sí, lo podemos ver volviendo al ejemplo del Pentecostés. Ellos estaban reunidos adorando a Dios. Ellos estaban reunidos esperando la promesa que Jesús les había dado. Estaban recordando la palabra. Estaban unánimes en esa situación de armonía y unidad. ¿Sí? Y tú dices algo muy importante o dices dos palabras muy importantes, que una pues es la adoración. ¿A quién estamos adorando nosotros realmente? ¿Cuál es el centro y el objetivo de nuestra adoración? Nosotros debemos entender que el Padre está en el cielo, que oramos en el nombre de Jesús y guiados por el Espíritu Santo. Debemos reconocer la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo y, como dice la palabra, un solo Dios verdadero, a que es el único que es el objeto de nuestra adoración, de nuestra admiración, de nuestro seguimiento, de nuestro fervor.
Y otra cosa muy importante dentro de lo que tú dices es evitar levantar a una persona como un ídolo. ¿Y a qué hacemos referencia en esto? Y me puedes corregir si estoy equivocada, mi amor. A veces Dios en su infinita gracia y misericordia usa a las personas. Es cierto, las sanidades son ciertas, los milagros son ciertos, pero a veces desenfocamos nuestra mirada de quien debe ser el objeto absoluto de nuestra adoración, que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ponemos esa admiración en el pastor, en el predicador, en el sacerdote, en el ungido, porque vemos que Dios obra a través de él. Y qué bueno poder tener este espacio para aclarar o para enfocar, enfatizar en el hecho de que Dios puede usar a cualquiera. Dios puede usar, si en el Antiguo Testamento dice que usó hasta una burra, que puede hacer hablar a las piedras, entonces bueno poder aclarar y poder realmente fijar nuestra mirada a quien sí es el objeto de adoración, a cualquiera de nosotros, incluso tú que estás ahí en conexión. Si tú tienes fe, Dios te puede usar de una manera sobrenatural, porque eres, o te puedes sanar, porque eres la iglesia, porque tienes fe. Pero eso no quiere decir que ahora entonces solamente esa persona tiene el poder para hacer los milagros y para tomar una gloria que solo le pertenece a Dios. El fundamento, ¿verdad? El fundamento. Jesús, el fundamento. Sí, así es el único No hay que otro debe ser fundamento. adorado. No hay ningún otro, en ningún lugar. Y bíblicamente, Él es el único que merece la gloria, la honra y la adoración de los hombres. Ahora, también es importante saber que en la iglesia, en una iglesia enfocada en Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no hay absolutamente nada diferente o nada contrario a Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una iglesia bíblica, una iglesia donde se predica el Evangelio, el verdadero Evangelio. Qué bueno que podamos entender que muchas personas dicen, pero yo ¿cómo hago para saber en qué iglesia pertenecer, congregarme, ¿verdad? Ir a escuchar la palabra. Y es importante decir esto, donde te prediquen Padre, Hijo, Espíritu Santo, donde te lean las Escrituras tal como están en la Biblia, donde tú puedas ir a tu casa y revisar que todo lo que habló el predicador está en la Biblia, que no sean adivinaciones, que no sean informaciones diferentes a lo que está en la Biblia. Allí donde se predica el verdadero evangelio es donde yo debo tener paz, donde se predica el amor, la unión, la coinonía, donde no hay distinción de razas, de personas, pero que todo lo que me hablan está escrito allí en la Biblia. Es esa la misión de la iglesia, ¿verdad? Predicar el verdadero evangelio. Así es, y me hiciste recordar ahora que hablabas de eso, que la palabra de Dios habla de que Jesús iba al templo. ¿Y qué era lo que Jesús hablaba? Dice la palabra que él desenrollaba la palabra, la Torá en ese tiempo, estamos hablando de Nuevo Testamento, y él leía las Escrituras y él explicaba las Escrituras. Entonces, qué importante poder entender que la iglesia se fundamenta en Jesús, ¿sí? Pero que predica la palabra de Dios, que predica las Escrituras. Es ahí donde nosotros vamos a poder ser transformados, no perfectos. A mí sí me encanta hacer aclaración en eso, y sobre todo, como tú lo decías, amor, para aquellas personas que a veces se quejan o que han salido heridas de lugares, de congregaciones. Acordémonos que la iglesia somos nosotros y nosotros somos personas imperfectas, adorando a un Dios perfecto, pero nosotros tenemos situaciones que debemos trabajar y Dios no se cansa. Dios no se cansa. Dios sabe que le vamos a fallar en algún momento. Ahora, esta no es la justificación para pecar,
pero Él conoce nuestra condición y aún así no nos desecha, aún así no nos hace de lado. Y a veces nosotros tomamos esa actitud, no, yo no voy a ese lugar porque como tú lo decías al principio, hay hipócritas, dicen una cosa y obvio, sí, tenemos que aprender a caminar en la verdad. La verdad trae libertad, la verdad nos transforma y quita lo malo y empieza a quitar como cuando, y valga la redundancia no, valga la aclaración, cuando uno saca el oro, ¿no? El oro está en una piedra. Cuando tú lo sacas, sale sucio y tiene que entrar por un proceso donde toca limpiarlo. Ese proceso es en el que estamos nosotros, que hacemos parte de la iglesia. Es como una purificación, ¿verdad? Sacar la suciedad, lo que estorba y dejar lo que realmente tiene valor. Así es. Impresionante. Y en eso el Señor no se cansa. En eso el Señor no se desanima. Y qué bonito poder tener este espacio para decirle a las personas, no pongan su mirada en los hombres. Nos vamos a equivocar. Todos. El que cree estar firme, mire que no cae. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en una persona, ¿cierto? Y no en la cabeza, no en el centro, no en la roca como tú lo decías, que es Cristo Jesús y que sí es perfecto y que no va a fallar, pues entonces nos desestabilizamos, nos desequilibramos, nos desenfocamos. La iglesia nació en el corazón de Dios. La Biblia dice que la iglesia es la esposa de Jesús y la iglesia es una reunión de hijos de Dios, de hermanos en la fe. Por eso es que yo no puedo ser iglesia en mi casa. Yo tengo que reunirme con otras personas para que así haya iglesia, como en el Pentecostés. Y valga aclarar eso porque a veces dice, o yo por lo menos he escuchado a personas que dicen, no, yo no tengo que ir a ningún lugar, porque yo puedo tener mi relación con Dios. Yo puedo tener mi tiempo con Dios en mi casa. Pero eso no fue lo que estableció Jesús. Jesús estableció un cuerpo, una comunidad con muchos miembros que se reunían y juntos adoraban al Señor. Entonces sí es importante buscar ese lugar donde yo me pueda reunir con varias personas y adorar y alabar el nombre del Señor. Qué bueno, impresionante eso. Ahora, ¿qué más debe hacer la iglesia? Y hay dos cosas que se pueden unir, ¿no? Es hacer discípulos, porque es la orden que Jesús nos da. Vayan y hagan discípulos, es decir, hablen de mí, hablen de Dios, hablen de la salvación, hablen de que el pecado ha sido perdonado y podemos acercarnos con confianza al Padre y recibir perdón a través del sacrificio en la cruz, a través de Jesús. Pero también dice que debemos vivir en unidad. A mí me ha impresionado mucho saber que hay personas que no van a la iglesia por su condición. Muchas personas he conocido que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque es que yo tengo tatuajes en mi cuerpo y entonces me van a hacer sentir mal, entonces no voy a encajar. Eso es una mentira. La verdadera iglesia edifica en amor. Nos aceptamos porque nadie tiene un pasado sin mancha. Nadie tiene un pasado donde pueda decir yo nunca he pecado, entonces aquí si viene un pecador entonces me contamino. No, el único sin pecado ha sido, fue y será Jesús. Así es. El resto todos tenemos un pasado que no ha sido bueno, de malas decisiones, de malas prácticas, de muchas cosas, donde todos de alguna manera llegamos a la iglesia con nuestro cuerpo también tatuado, con nuestro corazón tatuado. Así que si hay alguien que me está escuchando y nunca ha ido a una iglesia pensando que su condición va a hacer que las demás personas la rechacen, no es así.
La iglesia es una comunidad que edifica en amor, que vive en amor y que acepta a las personas con el amor que Jesús ya les dio para restaurarlos y hacerles conocer a ese Dios bueno. Y tú lo dices, ¿no, mi amor? Y volvemos a hablar de 3 palabras que hablábamos en el podcast anterior: el amor, la aceptación y la restauración. Qué importante es poder entender eso. Qué importante es que podamos entender que estamos llamados a amar y no a juzgar. Amar y a no destilar rencor. Amar y a poder aceptar a las personas así como tú lo dices. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad yo fui a un lugar y estaba empezando y llegaban unos chicos tatuados hasta más no poder y había gente que los miraba y se resienten, ¿no? A veces tenemos una mala idea y una mala imagen de las personas dañada por lo que dice el entorno. Entonces nos vemos a alguien así, nosotros como que nos prevenimos, ¿no? No me toque, no me hable, no. Pensamos que es el peor de los peores. Pero tú dices algo muy bonito y muy cierto. Todos llegamos con manchas, con marcas. Lo que pasa es que muchos no son físicas, muchos no son visibles, pero hay marcas aquí en el corazón. Y eso es lo que Dios quiere tratar en cada uno de nosotros. Por eso, entender que debemos aceptar a las personas, que debemos amarlas y que estamos llamados a ser el canal de Dios para restaurarlas, no para juzgarlas, para sanarlas, para buscar que el propósito de Dios se haga en ellos. Y eso, y tú decías ahorita, hace parte también de la iglesia el hacer discípulos, pero el hacer discípulos sanos. Discípulos que no tengan heridas, discípulos que puedan ir y amar a las personas genuinamente. Yo termino con un pensamiento, este pedacito. ¿Por qué la gente juzga por lo que ve, por la apariencia? Si yo soy una persona que juzgo por la apariencia, porque está tatuado, porque tiene aretes, porque tiene una cosa, la otra, ¿qué pasaría si yo pudiese sacar mi corazón y abrirlo? ¿Qué encontraría dentro de mi corazón? ¿Estaría más manchado? ¿Estaría más contaminado que lo que yo veo con mis ojos y juzgo? Es impresionante. Esa es la diferencia de la iglesia bíblica. No es la apariencia, es el corazón el que Jesús siempre busca. Y nosotros debemos amar los corazones de la gente para ser restaurados. Que el único que puede ver el interior del corazón es Jesús. Y puede que Él vea nuestro interior, nuestro corazón por dentro, y esté peor que el estado que yo juzgo. Sí. Ahora, la iglesia también está llamada a ayudar al necesitado y también está llamada a guardar los tiempos de oración y de comunión con Dios. Una persona, un creyente, la única manera que tiene de una buena conexión con Dios es la oración. La iglesia tiene que enseñar a los creyentes a orar, a conocer a Jesús, a perseverar en esa relación. Así como los matrimonios se edifican cuando hay mucho diálogo. La relación con Dios es igual. Diálogo con Dios. Porque la gente normalmente dialoga con otra persona acerca de sus problemas y sus situaciones, y la otra persona lo único que hace es dar malos consejos. Pero cuando yo hablo con Dios, recibo los mejores consejos, recibo la restauración, pero solamente se hace a través de la oración. Por eso un creyente debe saber orar, debe saber hablar con Dios y perseverar constantemente en la oración, no solamente en los momentos difíciles, no solamente cuando hay problemas, no solamente cuando está la enfermedad, no solamente cuando está la crisis económica, también cuando todas las cosas están bien, yo hablo con Dios y le agradezco a Dios y le cuento mis planes. La oración no son repeticiones constantes de algo. La oración es un diálogo fluido y amoroso con Dios. Y tú lo dices, ¿no? Así como
Las parejas, el esposo y la esposa deben hablar y deben tener comunicación, así como los padres deben hablar con sus hijos, los hijos con sus padres, así como cuando nosotros hablamos con un amigo, una amiga, o cuando estamos en esa relación de noviazgo, que ahí tenemos hasta palabras que nos salen de cualquier lado para poder conocerse. Esa misma es la relación que nosotros deberíamos tener con Dios, pero no solamente a través de la oración, sino también a través de la lectura de la palabra, porque así como yo le hablo a Dios, Dios quiere hablarme a mí. Así es. ¿Y qué papel hace la iglesia? En la iglesia se debe predicar la palabra de Dios, es decir, la iglesia o la congregación o el templo, digámosle así, donde yo me reúno, es el lugar donde yo voy a oír la voz de Dios. La palabra de Dios enseña que no debemos dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque cuando vamos al templo, escuchamos a Dios, hablamos a Dios, tenemos coinonía y empatía con otras personas. A veces llegamos en una situación de angustia, de desespero, y un abrazo de alguien puede ser lo que Dios usa para traer paz, para recordarnos el amor, para recordarnos que Él está con nosotros. Entonces, hace parte de esa disciplina de la iglesia el poder reunirse, el poder entender qué es lo que como hijos de Dios nosotros tenemos, nuestras armas, nuestras responsabilidades, nuestros deberes que vienen como consecuencia de entender nuestra relación con Dios. Así, qué bonito, ¿verdad? Ahora, lo último que quisiéramos comentarle a la gente es qué dijo Jesús de la iglesia, porque Jesús dijo unas palabras específicas acerca de la iglesia y creo que es el resumen de lo que hemos venido hablando. Y Jesús dijo que la iglesia debe ser unida, que la iglesia debe ser una, que la iglesia debe ser una familia espiritual, que la iglesia debe entender que todos somos uno, que estamos como el cuerpo de Jesús, pero que somos uno, así como Jesús vivía con el Padre. Así quiere Jesús que sea la iglesia. Pero mira lo impresionante que dice Jesús, que el ser uno en la iglesia es con un solo fin. Y ese fin es que el mundo crea. ¿Sabes cuál es el problema, amor? Sí. Que muchas personas no creen en Jesús porque la iglesia está desunida. Sí. Porque tristemente la gente se dejó contagiar de la división. Entonces, rivalidades, egos, orgullos. Y la gente lo único que necesita para creer es el testimonio de los hijos de Dios, el testimonio de los creyentes. Entonces la iglesia debe ser testimonio. Yo no puedo decir que creo en Dios, pero salgo a agredir a otra persona. Salgo en mi carro a cerrar a otra persona, a insultar a otra persona. Yo no puedo decir que soy parte de la iglesia y que Jesús es la cabeza mía cuando salgo de la iglesia y voy a tratar mal a mi esposa, a mis hijos, o cuando voy a tener un amante, o cuando voy a tomar licor hasta perder el control. ¿Qué piensas tú de eso, amor? Tienes toda la razón. La iglesia es el lugar donde nosotros somos transformados a la imagen de Jesús y debemos ser como Jesús. Y a veces la gente piensa que eso es imposible y no es imposible, si no Él no nos lo hubiera dicho. Nosotros empezamos a mostrar a Jesús a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro testimonio, a través de el amor. Tú hablabas ahorita de salir a hacer cosas contrarias a lo que Dios está hablando en la palabra. Y yo me atrevería a agregarle que como iglesia nosotros deberíamos entre denominaciones entender ese amor, haber unidad. Porque es que tú lo dijiste, mi amor, y es que somos uno. Eso es lo que quiere Jesús, que seamos uno.
Y al ser uno debemos entender que somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, somos hermanos. Somos hermanos. Entonces, ¿por qué a veces tratarnos de una manera egoísta, de una manera grosera, tosca? ¿Por qué mirar mal al que no va conmigo al mismo lugar? ¿Por qué esas rivalidades que se presentan porque tú entiendes una cosa y yo entiendo otra cosa? Eso no era lo que Jesús quería. Jesús quería que la iglesia fuera una. Y la iglesia no tiene nombre. La iglesia está levantada en el nombre de Jesús, pero no tiene ningún nombre específico. Entonces, qué bueno poder entender que debemos ser hermanos realmente, tratar al otro con la empatía. O como lo decía Jesús, haz con el otro, haz con tu hermano como te gustaría que hicieran contigo. Yo creo que si nosotros nos paráramos en esa verdad, se quitarían barreras, se quitarían todas esas límites que nosotros le ponemos a nuestra relación con las demás personas, y habría más unidad, habría más amor, habría más coinonía los unos con los otros. Si quitáramos las barreras que nos están separando entre hermanos. De hecho, no habría guerras, no habría conflictos en el mundo, ¿no? Porque cuando hay unión hay amor. Así es. Entonces, lo último que nos queda por decir es invitar a aquellas personas que no han asistido a una iglesia, que busquen una iglesia donde se cumplan los requisitos de los que acabamos de hablar, donde reciban el amor de Jesús, donde puedan experimentar que lo que les hablan es acerca de Jesús y que nosotros estamos siendo llevados a ser transformados, cambiados. Todos lo necesitamos. Pero también aquellos que ya están asistiendo a una iglesia, que también cumplan con el propósito que Jesús dijo. La invitación es que todos los creyentes y los no creyentes seamos testimonio de Jesús para que el mundo cambie. Seamos unos, sin divisiones. Y si tú estás ahí y nos estás escuchando y no haces parte de un lugar, te invitamos a que busques, como lo decía mi esposo, ese lugar, con la aclaración de que no vas a encontrar un lugar perfecto. No vas a encontrar un lugar donde no encuentres errores, porque la iglesia está compuesta de personas con errores. Si tú vas a un lugar a buscar a una persona perfecta, no lo vas a encontrar y te vas a decepcionar, te vas a frustrar. Pero si tú vas a una iglesia buscando conocer a Dios, buscando escuchar su palabra, buscando que Dios transforme tu dolor, tu situación particular, poniendo la mirada solamente en Dios, tú vas a encontrar un lugar donde vas a crecer y donde vas a alcanzar esas promesas hermosas de Dios, de los planes de bien, de los planes de paz, y lo que solamente viene cuando nosotros nos agarramos a Dios. Esa es nuestra invitación. Este es el sentido de este podcast: hablar de la iglesia verdadera, hablar de la iglesia que Jesús fundó y que no deberíamos dejar perder por situaciones que son muy ajenas a la verdad que Jesús habló en la Biblia. Qué bueno. Y con eso nos despedimos, ¿no? Te invitamos a que seas iglesia. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Somos uno en el amor divino, la iglesia de